El aire, denso y cargado con el hedor persistente a madera quemada y tierra muerta, era la única bienvenida que recibió Elara al cruzar las ruinas del portal. No era el aroma nostálgico del campo que había imaginado vagamente durante su infancia urbana, sino una bofetada áspera y desoladora de desgracia y abandono. La granja Las Cumbres, otrora un próspero emporio de lavanda y trigo según los viejos y polvorientos álbumes que su abuelo guardaba en un altillo, ahora era poco más que un vasto esqueleto de piedra carbonizada, metal retorcido y campos yermos. Elara, ataviada con un traje sastre inusualmente formal para el entorno y con el peso de la reciente lectura del testamento, se sintió de pronto ridícula y superflua en medio de tanta devastación. Había viajado desde la capital, dejando atrás su vida como una prometedora, aunque insatisfecha, arquitecta de paisajes corporativos. Todo por una herencia que la mayoría de los demás parientes habían considerado una burla cruel. El tío abuelo, Silas Mendoza, un hombre conocido por su estoicismo y, en los últimos años, por su amargura, había estipulado que la granja pasaría a manos del familiar que demostrara la voluntad inquebrantable de reverdecer lo irredimible. Todos esperaban que fuera el primo León, un agrónomo con un doctorado, pero Silas, en un acto final de rebeldía, nombró a Elara, la nieta de su hermana, la que nunca había tocado un terrón de tierra en su vida. La condición era clara: si en el plazo de 5 años no lograba hacer producir la tierra y reconstruir la casa principal, la propiedad pasaría al municipio. Dejó caer su maletín de cuero sobre la ceniza gris, el sonido sordo resonando en la inmensidad del silencio. El sol del mediodía caía a plomo, sin encontrar hojas que sombrear o cultivos que nutrir, e intensificaba la paleta de colores apagados que dominaba el paisaje. Donde debieron haber estado los establos, solo quedaba una formación de ladrillos ennegrecidos y un par de vigas inclinadas que parecían rendirse ante el cielo. Elara caminó hacia lo que fue el corazón de la granja, el pozo de piedra. Estaba intacto, pero el agua que extrajo con la cubeta oxidada estaba turbia, casi salobre, un espejo fangoso de la desesperanza. El peso emocional de la herencia no residía solo en la dificultad de la tarea, sino en el fantasma de la tragedia. 5 años atrás, un incendio, provocado por una tormenta eléctrica o, como susurraban los lugareños, por el mismo Silas en un momento de locura devastadora, había consumido todo, las cosechas listas para la recolección, el hogar principal y, lo más doloroso, la reputación de la tierra. Se decía que el alma de la tierra había muerto con el fuego, que estaba maldecida, y que cualquier esfuerzo sería tan fútil como intentar apagar un volcán con un balde de arena. Elara se sentó sobre una roca erosionada, sacó un cuaderno de bocetos y no comenzó a dibujar planos de reconstrucción, sino que hizo un garabato de una única flor silvestre que había logrado abrirse paso a través de una grieta en el cemento, cerca de un viejo molino de viento. Era una pequeña amapola roja, un punto vibrante de vida en la vasta extensión de la muerte. En ese momento, una determinación gélida y obstinada se asentó en su corazón. No estaba allí por el dinero, ni por la tierra, ni por demostrar nada a los parientes sarcásticos. Estaba allí porque, en su esencia, Elara era una arquitecta, y su instinto más profundo era crear belleza a partir del caos. Miró el horizonte, donde las colinas se curvaban como cicatrices oscuras. No iba a usar ingeniería ni químicos caros, métodos que su formación le dictaría. Si esta tierra estaba herida, la trataría con algo que la arquitectura corporativa nunca le había enseñado a usar: paciencia, respeto y la tosuda creencia en la resurrección. La granja era infértil, sí. Estaba destruida, sí. Pero no estaba abandonada. No, a partir de hoy, Las Cumbres tenía una dueña. Y ella tenía un plan. La llegada de Elara a Villanueva de la Ceniza, el pueblo más cercano a la granja, fue recibida con una mezcla de curiosidad mórbida y escepticismo rotundo. Los lugareños, descendientes de generaciones de labradores, se aferraban a las viejas historias y supersticiones como si fueran parte de su código genético. Para ellos, Elara no era una heredera con potencial, sino una chica de ciudad condenada que pronto se rendiría,
confirmando la leyenda de que la tierra de Silas era una fosa estéril. El Ara se instaló temporalmente en la única edificación menos dañada de la propiedad, la antigua casa del capataz, una estructura de adobe que el fuego había respetado milagrosamente gracias a su ubicación. El primer paso lógico era contratar ayuda, por lo que se dirigió a la ferretería local, el único centro de reunión además de la iglesia. Allí, la recibió don Hilario, un hombre con manos como cortezas de árbol y una mirada que había visto demasiados veranos secos. «Busco hombres», dijo el Ara, con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente por la incomodidad, «para limpiar la tierra. Para remover los escombros y preparar los campos». Don Hilario dejó caer una llave inglesa con un ruido metálico que acentuó el silencio posterior. El resto de los hombres que bebían café y hablaban de cosechas pasadas, simplemente bajaron la cabeza o miraron hacia otro lado. «Señorita Elara», comenzó don Hilario, limpiándose las manos con un trapo grasiento. Su tono era de lástima condescendiente, no de hostilidad. «Esa tierra está muerta. No es solo el fuego. Es el alma que se fue. El agua es mala, la ceniza ha envenenado la capa superior. Mi gente, no van a gastar sus energías en una fantasía condenada». Le ofreció un saco de semillas de girasol. «Compre esto. Vuelva a la ciudad. Céntrese en el diseño de parques. Es menos doloroso». La negativa fue un jarro de agua helada. El Ara había anticipado dificultad, pero no un rechazo tan unánime y visceral. Comprendió entonces que la batalla no era solo contra la tierra infértil, sino contra la profecía autoimpuesta de toda una comunidad. Salió de la ferretería con el corazón encogido, pero con la determinación pulida, más dura y afilada que antes. Si nadie quería ayudarla a resucitar la granja, lo haría sola. Su primer acto de fe se centró en el pozo. La intuición de arquitecta le dijo que el problema no era la cantidad de agua, sino su calidad. Durante 3 días enteros, usando una pala y una cuerda gruesa que compró en la ferretería, para gran asombro de don Hilario, el Ara se dedicó a limpiar meticulosamente el fondo del pozo. Retiró capas de lodo, escombros carbonizados y sedimentos que habían estado acumulándose durante años. Sus manos se llenaron de ampollas, su espalda gritaba de dolor y el sol quemaba su piel, pero no se detuvo. Cada cubeta de lodo que subía era una ofrenda de penitencia a la tierra. Al 4.º día, el agua comenzó a aclararse. Ya no era ese fango salobre, sino un líquido fresco, aunque ligeramente terroso. No era suficiente para regar un campo, pero sí para beber y, lo más importante, era un signo. Un atisbo de que, bajo la ceniza y la desesperación, la vida aún podía fluir. Fue un triunfo silencioso, sin testigos, una pequeña grieta de esperanza en el muro de escepticismo. Esa misma tarde, mientras inspeccionaba las ruinas de la casa principal, encontró enterrada bajo una pila de ladrillos y escombros algo inesperado, una caja de metal herméticamente cerrada. Dentro había una docena de cuadernos de campo, escritos con la caligrafía apretada de Silas Mendoza. No eran diarios personales, sino registros detallados de la granja, patrones de viento, composición del suelo antes del fuego, microclimas y, crucialmente, la ubicación de un antiguo manantial subterráneo que Silas había tapado 50 años atrás para obligar a la tierra a depender del riego moderno. El último apunte, datado un mes antes del incendio, era una única frase con tinta desvanecida: «La tierra sabe cómo sanarse. Solo hay que darle espacio». El Ara sintió un escalofrío. El testamento no era una burla, era una hoja de ruta, codificada en la misma ruina. Silas no le había dejado una granja, le había legado un desafío intelectual y espiritual. La batalla recién comenzaba, y ahora tenía un secreto. El descubrimiento de los cuadernos de Silas transformó por completo la perspectiva de el Ara. Ya no veía la granja como un simple montón de escombros, sino como un rompecabezas complejo dejado por un hombre que, a pesar de su amargura final, había conocido la tierra con una intimidad casi mística.
Los diarios no solo revelaban la ubicación del manantial subterráneo, sino que también explicaban el fenómeno de la infertilidad actual. El fuego, al ser tan intenso y prolongado, había alterado la química del suelo, cristalizando ciertos minerales y depositando una capa superficial tóxica de ceniza y hollín. La tierra estaba pidiendo aire, agua pura y, sobre todo, liberación de su prisión mineral. El plan de Elara se consolidó rápidamente. Primero, excavar para liberar el manantial y asegurar una fuente de agua estable y de alta calidad. Segundo, iniciar un proceso gradual de aireación y limpieza del suelo, un proceso lento que rechazaría los métodos agresivos y químicos que su tío abuelo tanto despreciaba. Encontrar el punto exacto del manantial, incluso con los mapas rudimentarios de Silas, requirió un día entero de caminata exhaustiva a través de los campos quemados. El mapa indicaba un punto cerca de un viejo roble que, milagrosamente, el fuego había respetado. Al llegar, Elara vio que el área estaba cubierta por una densa maleza seca, una pequeña elevación en el terreno. Empezó a cavar, armada con su pala y una fe ciega en la letra de un difunto. El trabajo era extenuante, cada golpe de pala levantaba polvo y hacía que sus músculos protestaran con una intensidad que no conocía. Al caer la tarde, cuando la luz se teñía de oro y las sombras se alargaban dramáticamente sobre el paisaje desolado, la punta de su pala chocó con algo duro. No era roca, sino cemento. Tal como Silas había escrito, el manantial estaba sellado bajo una losa gruesa. Pasarían otros 2 días para que Elara lograra cincelar y romper la cubierta con la única herramienta adecuada que había podido comprar, un pesado martillo de 10 libras. Finalmente, la losa cedió. Lo que emergió no fue un chorro violento, sino un suave burbujeo que rápidamente se convirtió en un hilo constante y cristalino que fluía por un canal natural hacia el centro del campo. El agua era fría, pura y revitalizante, un sonido de esperanza que rompió el silencio del abandono. Fue en ese momento de triunfo solitario cuando Elara notó una figura enigmática observándola desde la linde del campo. Era una mujer anciana, vestida con ropas sencillas y oscuras, con el rostro surcado por profundas arrugas que parecían contar la historia de cada sequía que la tierra había padecido. Llevaba una cesta de mimbre vacía y estaba perfectamente quieta, observando el agua fluir. Elara se incorporó, sintiendo que su corazón latía aceleradamente. Después de días de soledad, la presencia de otra persona, y una tan misteriosa y silenciosa, era inquietante. «Buenas tardes», dijo Elara, con la voz ronca por el polvo y la fatiga. La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos, de un color avellana claro y extraordinariamente penetrantes, se posaron en el arroyo de agua que salía del manantial y luego en Elara. Finalmente, habló, y su voz era grave y áspera, como el roce de piedras. «Dicen en el pueblo que has venido a gastar el dinero de la ciudad en la tierra muerta de Silas. Están esperando tu derrota». La observación era cruda, directa, sin un ápice de bienvenida. «Yo no vine a gastar dinero, vine a trabajar», replicó Elara, enjugándose el sudor de la frente. «Y esta tierra no está muerta. Está dormida». La anciana sonrió, una curva lenta y casi dolorosa que iluminó fugazmente su rostro. «Dormida o maldita, para el pueblo es lo mismo. Pero tú has encontrado el corazón». Pocos sabían de la fuente. Silas lo guardaba como si fuera oro. «Me llamo Doña Aurora. Y si el agua es pura, el primer paso ha sido dado. Si de verdad quieres despertar a las cumbres, no te bastará la fuerza, necesitarás memoria». Tras decir esto, Doña Aurora se dio la vuelta y se desvaneció entre la maleza tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Elara con el sonido del agua y una nueva y compleja tarea: descifrar el significado de la memoria en un lugar obsesionado con el olvido. La aparición y posterior desaparición de Doña Aurora dejó a Elara en un estado de vigilante introspección. La anciana no era una habitante común del pueblo, irradiaba una autoridad silenciosa y un conocimiento profundo, casi geológico, de la granja. Sus palabras, «necesitarás memoria», resonaban con la lectura de los diarios de Silas.
La granja no era solo una propiedad, era un palimpsesto de historias y métodos olvidados. Decidida a encontrar a doña Aurora, el ara regresó al roble a la mañana siguiente. La anciana estaba allí, sentada sobre las raíces nudosas, examinando un puñado de tierra quemada. Esta vez, sin embargo, llevaba un pequeño atado de hierbas secas. «Buenos días, doña Aurora», saludó el ara, acercándose con cautela. «La tierra tiene memoria», repitió la anciana sin levantar la vista. «Recuerda lo que la alimentó y recuerda lo que la hirió. El fuego no solo quemó los cultivos, quemó el humus, la capa rica que tardó 100 años en formarse. La ceniza es como una capa de vidrio sobre la herida». El ara, asombrada por la precisión de la anciana, se sentó a su lado y compartió el secreto de los diarios de Silas. Le explicó su plan, usar el agua pura del manantial y centrarse en métodos de regeneración orgánica, buscando especies pioneras capaces de sanar la estructura del suelo antes de reintroducir los cultivos comerciales. Doña Aurora asintió lentamente. Silas lo sabía. Pero se rindió a los 20 años. Quiso forzar la tierra con químicos rápidos, con máquinas ruidosas. Tu abuelo era un poeta del suelo, un hombre que sabía que el mejor abono es la paciencia. La anciana reveló que ella era, de hecho, la última yerbera del valle y que su familia había trabajado esas tierras incluso antes que los Mendoza. Recordaba los nombres de las especies silvestres que crecían allí antes del fuego, las que extraían la toxicidad y reintroducían la vida. Habló de la hierba de la purificación, Eryngium foetidum, una planta de raíces profundas capaz de romper las capas compactadas, y de un tipo particular de trébol blanco que fijaba nitrógeno en suelos pobres. Estos conocimientos eran la memoria que el ara necesitaba. El pueblo no te ayudará porque ven fracaso. Yo te ayudaré porque veo el agua. Y veo que no tienes miedo de romperte las uñas. Doña Aurora hizo un gesto hacia las manos de el ara, todavía magulladas por la excavación. A partir de ese día, se formó una alianza improbable. El ara, la arquitecta de la ciudad, se convirtió en la discípula diligente de Doña Aurora, la guardiana de la tierra. La anciana no le dio consejos, le enseñó a escuchar la tierra. Le explicó que no debían labrar agresivamente el suelo, sino hacer pequeñas incisiones, permitiendo que las raíces de las hierbas pioneras hicieran el trabajo. El ara pasó las semanas siguientes recolectando semillas silvestres y preparando los primeros parches de tierra, mezclando la ceniza restante con compost natural que Doña Aurora preparaba pacientemente en el bosque. Era un trabajo lento, metódico y brutalmente físico. El ara movía escombros a mano, desmalezaba con azadas viejas y repartía pequeñas semillas con la precisión de un joyero. Los lugareños, al verla desde lejos, no entendían el trabajo, pensaban que estaba sembrando maleza, confirmando sus sospechas de que era una aficionada que jugaba a ser granjera. Se burlaban en silencio de la arquitecta de ceniza. Sin embargo, el ara sentía una paz profunda en ese trabajo. El diseño de los paisajes corporativos era un juego de ilusiones, de materiales caros y crecimiento instantáneo. Aquí, el diseño era lento, orgánico, y exigía respeto por el tiempo biológico. Una tarde, al terminar de sembrar el primer sector piloto con las semillas de purificación, el ara se sintió abrumada por la fatiga y se acostó directamente sobre la tierra. No olía a pasto o a flor, sino a tierra húmeda y a promesa. Mientras miraba el cielo, sintió una conexión tangible con el lugar, una sensación de pertenencia que su vida en la ciudad nunca le había dado. Había un pacto silencioso forjado entre ella, Doña Aurora, y esa tierra herida, la paciencia sería la primera cosecha. Y ambas, la anciana y la joven, sabían que la resurrección de las cumbres no sería un milagro, sino la obra de una voluntad inquebrantable y el conocimiento ancestral. Habían transcurrido 3 largos meses de trabajo extenuante y casi invisible. El ara había adoptado una rutina monástica, levantándose antes del amanecer para trabajar junto a Doña Aurora hasta que el sol se ponía, quemando más que su piel, quemando las dudas que a veces la asaltaban.
La granja, aunque aún dominada por el gris y el negro, comenzaba a tener pequeños parches de esperanza. Los escombros estaban organizados en pilas ordenadas, los antiguos canales de riego estaban siendo limpiados y redirigidos hacia el manantial liberado, y, lo más importante, los campos donde habían sembrado las hierbas pioneras parecían, a simple vista, no haber cambiado en nada. El mayor desafío seguía siendo la humedad. El suelo infértil y endurecido no absorbía bien el agua, lo que provocaba que, a pesar de los esfuerzos, la superficie se secara rápidamente, volviendo al aspecto de costra. Doña Aurora insistía en que la hierba de la purificación estaba trabajando en las profundidades, rompiendo la compactación, pero la espera era una prueba de fuego para la paciencia de Elara. Una mañana, a mediados de la primavera, mientras Elara inspeccionaba el primer sector que habían sembrado, notó una anomalía. No era una de las hierbas de Doña Aurora, sino un pequeño tallo con una hoja de un verde intenso, casi eléctrico, que se había abierto paso con una determinación casi violenta. Al examinarlo más de cerca, vio que no era una hoja cualquiera, era una pequeña plántula de calabaza, una de las pocas semillas comestibles que había arrojado allí al principio, casi como un experimento condenado. La calabaza, una planta resistente y voraz, había encontrado suficiente nutriente y aire para germinar. Elara se arrodilló, sintiendo una oleada de emoción cruda que la tomó por sorpresa. No era la cosecha soñada, pero era la prueba irrefutable. Si una simple semilla de calabaza podía germinar y prosperar en ese rincón de tierra supuestamente muerta, significaba que la estrategia de Doña Aurora y la memoria de Silas estaban funcionando. El suelo estaba, lentamente, despertando. La capa tóxica había sido penetrada, la compactación estaba cediendo. Ese día, Elara decidió un pequeño acto de celebración y desafío. En lugar de seguir trabajando en silencio, fue a Villanueva de la Ceniza. En la ferretería, pidió un saco de cemento y varios listones de madera. Los lugareños se quedaron en silencio. Don Hilario, el dueño, la miró interrogante. ¿Va a construir algo, señorita?, preguntó con su habitual tono seco. Voy a construir algo mejor que una pared, don Hilario. Voy a construir evidencia, respondió Elara con una sonrisa firme. Al regresar a la granja, Elara y doña Aurora trabajaron en lo que sería el primer indicador visible de su éxito. Delimitó el pequeño parche de tierra donde había crecido la calabaza con los listones, y usando el cemento, creó una pequeña placa conmemorativa improvisada en el suelo, justo al lado del brote. Grabó una simple fecha y la palabra, Resurrexit, resucitó. No era un mensaje para el pueblo, era un ancla para su propia voluntad y una ofrenda a la paciencia de la tierra. Pero la noticia, como el viento en el valle, viajó rápido. Los niños, curiosos por la arquitecta de ceniza que vivía sola, se acercaban a la linde de la granja. Uno de ellos, el hijo de don Hilario, regresó al pueblo contando que la chica de la ciudad no estaba jugando a sembrar maleza, sino que había clavado una lápida a la tierra, pero que de esa lápida estaba creciendo algo verde. La gente del pueblo, que había esperado el ruido de la derrota, solo escuchaba el ruido del silencio roto por el suave murmullo del manantial y el trabajo constante de dos mujeres. Su escepticismo comenzó a fracturarse. No podían creer en el milagro, pero sí en la terquedad de la vida. Una noche, mientras Elara dormía exhausta, alguien dejó un pequeño saco de estiércol bien curado, el mejor abono de la zona, justo en la puerta del capataz. Era un regalo anónimo. Un pacto silencioso, la primera rendición de la comunidad al hecho de que la granja Las Cumbres no solo estaba siendo trabajada, sino que, contra todo pronóstico, estaba luchando por vivir. Elara se despertó al amanecer, sintió el olor a tierra fértil en el aire y supo que, a partir de ese día, el desafío se había vuelto colectivo. El regalo anónimo del estiércol fue el punto de inflexión. No fue una declaración abierta de apoyo, sino un gesto pragmático que reconocía el esfuerzo de Elara. La noticia de la plántula de calabaza y el flujo constante del manantial se propagó, forzando a los lugareños a reevaluar su fatalismo.
El Ara, con la orientación de doña Aurora, supo que era el momento de tender puentes. Al día siguiente, regresó a la ferretería y, en lugar de pedir herramientas, se dirigió directamente a don Hilario con un mapa dibujado a mano. Don Hilario, el manantial produce suficiente agua para 3 canales de riego. Necesito ayuda para diseñarlos. No los quiero de cemento moderno, quiero que sigan las curvas naturales de la tierra, tal como lo hacían sus abuelos. El Ara no pidió que trabajaran para ella, sino que les pidió que aplicaran su conocimiento ancestral. Este cambio de enfoque fue la llave. Don Hilario, que había sido la voz del escepticismo, se sintió interpelado en su honor y experiencia. Horas después, él y otros 2 hombres, con expresiones entre la curiosidad y la vergüenza, estaban en las cumbres. No estaban allí por el dinero que el Ara pagaba, sino por el respeto que les había mostrado al valorar su sabiduría sobre la suya propia. La construcción de los canales fue un acto de ingeniería comunitaria. Los hombres, con la experticia de quien ha vivido de la tierra, trazaron canales que maximizaban el uso del agua por gravedad, minimizando la erosión. Mientras trabajaban, don Hilario compartió historias sobre cómo la abuela de El Ara solía insistir en plantar legumbres para descansar la tierra, un concepto que El Ara, con su formación moderna, reconoció inmediatamente como la fijación de nitrógeno. Sin embargo, el éxito inicial en el pequeño parche de prueba no significaba que la granja estuviera recuperada. El problema del nitrógeno era crítico a gran escala. Las pruebas rudimentarias de suelo que el Ara había realizado confirmaban que el fuego había agotado severamente este elemento vital, y la tierra no podía sostener una cosecha rentable de forma inmediata. Podemos sembrar trébol, señorita, sugirió un hombre llamado Ramón, pero eso nos dará una cosecha de forraje, no de trigo. El Ara asintió. La condición del testamento no era solo cultivar, sino hacer producir la tierra. Ella no podía esperar 2 años por la regeneración total del suelo, pero tampoco quería usar fertilizantes químicos que revertirían el trabajo de doña Aurora. Los diarios de Silas ofrecieron una solución inesperada. Silas había escrito sobre una antigua práctica de cultivo de cobertura que utilizaba una mezcla específica de besa y centeno. La besa, una legumbre, fijaría el nitrógeno rápidamente, mientras que el centeno, con su estructura de raíces fibrosas, airearía el suelo y protegería la besa del sol abrasador. El truco, según Silas, era arar el centeno y la besa al suelo antes de que maduraran para liberar el nitrógeno para la cosecha principal, un sacrificio conocido como abono verde. El Ara lo anunció a los hombres: vamos a sembrar la gran mayoría de nuestros campos con besa y centeno. Los cosecharemos no para vender, sino para enterrar. Vamos a sacrificar la primera cosecha grande para alimentar a la segunda. La propuesta fue recibida con incredulidad. Sacrificar un campo entero era un riesgo financiero y una locura agrícola para mentes conservadoras. Don Hilario frunció el ceño, pero la confianza que el Ara había ganado era tenue pero real. Si usted dice que su abuelo lo hacía, lo haremos, señorita. Pero si esto falla, Las Cumbres morirá por segunda vez. El Ara miró el vasto campo abierto, sintiendo el peso de esa decisión. La siembra se convirtió en un acto de fe compartido. Los hombres, con sus grandes manos y sus viejas sembradoras, se movieron con una eficiencia que el Ara nunca podría haber logrado sola. En una semana, la semilla de la confianza que el Ara había sembrado en el pueblo estaba replicada en el suelo, esperando su propia resurrección. El sol de la mañana iluminaba los surcos recién abiertos, prometiendo no una cosecha inmediata, sino una fertilidad diferida. El Ara sabía que la granja no solo heredaba las ruinas, sino también la obligación de honrar el tiempo de la tierra. La siguiente parte sería la más difícil, la espera. Los meses que siguieron a la siembra del abono verde fueron un torbellino de tensión y esperanza contenida. El campo, ahora cubierto por una alfombra densa y vibrante de besa púrpura y centeno verde oscuro, era un espectáculo de vida audaz que contrastaba violentamente con el esqueleto de la granja principal. Para los ojos inexpertos, parecía que Las Cumbres había revivido.
Para los lugareños, sin embargo, la verdadera prueba llegaría cuando el Ara tuviera que destruir esa prometedora cosecha. Tal como lo había planeado, con la guía de don Hilario y Ramón, se llevó a cabo el sacrificio agrícola. En lugar de recolectar la besa y el centeno, los araron minuciosamente en el suelo. El aire se llenó del olor a planta fresca cortada y tierra húmeda, un aroma que el Ara había aprendido a asociar con la verdadera riqueza. Fue un momento sombrío. La gente del pueblo, que se acercó a observar, vio con una mezcla de respeto y tristeza cómo se enterraba el fruto de meses de trabajo. Algunos murmuraban que la arquitecta era, al final, una idealista sin sentido común. Pero el Ara, confiando plenamente en la sabiduría de Silas y doña Aurora, esperó una semana para permitir la descomposición inicial. Luego, araron de nuevo, preparando la tierra para la siembra final, una variedad de trigo local conocida por su resistencia. El resto del año se centró en la reconstrucción de la casa principal. Con los ingresos que el Ara obtenía de la venta de pequeñas cantidades de las hierbas medicinales que doña Aurora recolectaba, y con la ayuda de los hombres del pueblo que ahora trabajaban con una dedicación casi familiar, la piedra y el ladrillo se levantaron sobre los cimientos quemados. El Ara, usando su habilidad arquitectónica, diseñó una estructura que respetaba la historia de la casa pero incorporaba técnicas de eficiencia energética y captación de agua. El edificio se convirtió en un símbolo tangible de que la granja no solo miraba hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Cuando llegó el verano y el trigo empezó a madurar, el paisaje se transformó en algo que nadie en Villanueva de la Ceniza creía posible. El campo de las Cumbres no solo creció, creció con una fuerza y una densidad inauditas. Las espigas eran doradas y pesadas, inclinándose bajo el peso de los granos. El suelo, saturado de nitrógeno por el abono verde y aireado por las raíces pioneras, había alcanzado una fertilidad exuberante que superaba incluso la que se recordaba antes del incendio. El día de la cosecha fue una celebración espontánea. La gente del pueblo, incluidos aquellos que al principio se negaron a ayudar, se acercaron con sus cosechadoras y sus manos para ayudar. No fue un trabajo pagado, fue un acto de restitución. Don Hilario, con lágrimas en los ojos que se secaban rápidamente con el polvo del trigo, se acercó a el Ara y le extendió la mano. Señorita el Ara, dijo con voz quebrada, Silas no le dejó una granja infértil. Le dejó una prueba de carácter. Y usted no solo pasó la prueba, alimentó al valle. La cosecha fue récord. El Ara no solo había cumplido la condición del testamento, sino que había revolucionado la percepción de la agricultura en la región, demostrando que la regeneración orgánica podía superar la devastación. El legado de las Cumbres no fue el fuego, sino la resistencia. El Ara se quedó en la granja, convertida ya no en arquitecta de paisajes corporativos, sino en gran maestra del suelo. Ella entendió que la granja infértil y destruida por el fuego no necesitaba un milagro, sino una persona que creyera en su capacidad de sanar. Y nadie imaginó que lo que haría allí sería, simplemente, dejar a la tierra ser tierra, honrando el ciclo de la vida y la muerte, la ceniza y la flor, y despertando no solo un campo, sino el corazón de un pueblo.